Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6 y 9 al 11. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, «¡Qué paz y qué seguridad tenemos!», de repente, vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros, para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho, ya lo hacen. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes, con autoridad y fuerza, a los espíritus inmundos, y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy encontramos unas enseñanzas muy significativas sobre la preparación para el encuentro con Dios y la lucha contra las fuerzas del mal. Ambas lecturas nos invitan a vivir en la luz de la verdad y a ser conscientes de nuestra necesidad constante de la gracia divina. En estas palabras del apóstol Pablo, encontramos una llamada a la vigilancia, la esperanza y la edificación mutua en medio de un mundo lleno de desafíos y cambios. Pablo en esta lectura se refiere a la venida del Señor, un tema que había sido objeto de interés y discusión en la comunidad de Tesalónica. Sin embargo, Pablo les recuerda que la fecha y la hora exacta de este evento están en manos de Dios y no es necesario que Él especifique esos detalles. Pablo compara la venida del Señor con el ladrón en la noche. Con esto, Él nos advierte sobre la naturaleza inesperada de la venida del Señor. Así como un ladrón llega sin previo aviso, la venida de Cristo será sorpresiva para aquellos que no están preparados. Pablo contrapone a los creyentes con aquellos que están en tinieblas, recordándoles que no están en la ignorancia espiritual. Como hijos de luz y del día, se espera que vivan de manera consciente y vigilante. Pablo nos orienta, utilizando la metáfora de la armadura espiritual, para ilustrar cómo debemos prepararnos. La coraza de fe y amor nos protege de las dudas y el desánimo, mientras que la esperanza de salvación actúa como un yelmo, cubriendo nuestras mentes con la seguridad de nuestra eterna redención en Cristo. Pablo también enfatiza la obra redentora de Cristo
y la promesa de salvación que tenemos en Él. No estamos destinados a la ira de Dios, sino a la vida eterna a través de Jesucristo. Esta verdad debe ser un estímulo constante para nosotros. Debemos animarnos mutuamente, edificarnos y fortalecernos en la fe, mientras esperamos su venida. Esta lectura de la primera carta a los tesalonicenses nos llama a vivir con vigilancia y esperanza. La venida del Señor será sorpresiva y repentina, pero nosotros, como hijos de la luz, no debemos temer. En lugar de ello, debemos vestirnos con la coraza de la fe y el amor, manteniendo firmemente la esperanza de salvación como un yelmo. La seguridad de nuestra salvación debe inspirarnos a animarnos mutuamente y edificarnos en la fe. Como comunidad de creyentes, debemos estar en constante apoyo unos a otros. En un mundo lleno de incertidumbre y lleno de cambios, la certeza de la venida de Cristo nos guía y nos da un propósito eterno. Queridos hermanos, la enseñanza de este pasaje tiene implicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Recordemos que somos hijos de la luz y del día. Nuestra vida debe reflejar la verdad y la esperanza que encontramos en Cristo. Debemos fortalecer nuestra fe en Cristo, protegiéndonos de las dudas y el desánimo. Busquemos oportunidades para alentar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. La comunidad cristiana es un lugar de apoyo y cuidado mutuo. Y vivamos con la expectativa constante de la venida del Señor. Esto nos motiva a vivir de manera santa y a tener prioridades eternas. El Evangelio de hoy nos revela muchas verdades espirituales sobre el poder de Jesús para liberarnos de las cadenas del pecado y el mal. A medida que exploramos este relato, somos llamados a reflexionar sobre la presencia del mal en el mundo y cómo el poder sanador y liberador de Jesús puede transformar nuestras vidas. El Evangelio comienza con Jesús enseñando en la sinagoga en un día de reposo. Su enseñanza fue recibida con asombro por parte de la gente, ya que hablaba con autoridad divina. Sin embargo, en medio de la enseñanza, un hombre poseído por un espíritu maligno le grita con fuerza y lo reta. La respuesta del espíritu maligno a la presencia de Jesús es reveladora. El espíritu reconoce la santidad y la autoridad divina de Jesús. Sin embargo, también revela su resistencia al poder de Jesús al pedir que lo deje en paz. Esto nos recuerda que el mal y el pecado son reales en nuestro mundo y que hay fuerzas espirituales que se oponen al reino de Dios. La respuesta de Jesús al espíritu maligno es firme y directa. Él reprende al espíritu y le ordena que salga del hombre. La liberación es inmediata y el hombre es sanado y liberado del control del mal. La gente presente queda asombrada por la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos y su capacidad para sanar y liberar. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la presencia del mal en nuestras vidas y en el mundo en general. A menudo enfrentamos luchas internas y externas contra el pecado y las tentaciones. Las fuerzas espirituales del mal buscan desviarnos del camino de Dios y separarnos de su amor. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Jesús tiene el poder para liberarnos y sanarnos de las cadenas del pecado. Jesús no solo tiene autoridad sobre los espíritus malignos, sino también sobre todas las formas de mal y sufrimiento en el mundo. Él es el Salvador, que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y a restaurarnos en una relación íntima con Dios. Como seguidores de Jesús, debemos confiar en su poder sanador y liberador para superar nuestras luchas y vencer las tentaciones que enfrentamos. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del reconocimiento de Jesús. El espíritu maligno reconoció la identidad divina de Jesús como el Santo de Dios. Sin embargo, esta confesión no provino de una fe sincera o de un deseo de obedecer a Jesús. En cambio, fue una confesión forzada y temerosa. A menudo,
Podemos reconocer la verdad sobre Jesús, pero es esencial que este reconocimiento se traduzca en una relación personal y en una respuesta de fe y obediencia. Este relato también nos desafía a considerar nuestras propias luchas internas y externas. ¿Qué espíritus malignos o pecados nos aferran y nos mantienen en cautiverio? ¿Estamos dispuestos a acudir a Jesús pidiendo su liberación y sanación? El pasaje nos muestra que Jesús está listo y dispuesto a liberarnos de cualquier forma de mal que nos oprima. Además, esta historia nos llama a ser conscientes de la autoridad y el poder de Jesús en nuestras vidas. A menudo, confiamos en nuestras propias fuerzas y recursos para enfrentar los desafíos y tentaciones de la vida. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que solo a través de Jesús podemos encontrar verdadera liberación. Es importante notar la reacción de la gente después de presenciar la liberación del hombre poseído. Quedaron asombrados. La autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos fue evidente para todos, y su poder dejó una impresión duradera en aquellos que lo presenciaron. Como creyentes, también debemos ser testigos del poder de Jesús en nuestras vidas. Cuando experimentamos su liberación y su transformación, debemos compartir nuestra historia con otros para que también puedan conocer la gracia y el poder de Dios. Nuestra vida transformada es un testimonio vivo de la autoridad de Jesús sobre el mal y el pecado. Estas dos lecturas nos ofrecen valiosas enseñanzas para nuestras vidas. La llamada a vivir en la luz y estar preparados para el día del Señor nos insta a vivir en constante comunión con Dios y a buscar su voluntad en todo momento. La vigilancia espiritual es esencial para resistir las tentaciones y permanecer firmes en la fe. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal nos muestra que podemos resistir las tinieblas y expulsarlas de nuestras vidas. A través de la oración y la vida en comunidad, podemos experimentar la liberación y la paz que vienen de Cristo. La búsqueda de la verdad y la autoridad en la enseñanza de Jesús nos llama a ser discípulos comprometidos, dispuestos a aprender y crecer en nuestra fe. Debemos discernir entre la verdad y la falsedad, buscando siempre la luz de Cristo como guía. En conclusión, estas lecturas nos llaman a vivir en la luz de la verdad divina, a estar preparados para enfrentar las luchas espirituales y a buscar la autoridad de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. La preparación espiritual y la lucha contra las fuerzas del mal requieren humildad, oración y confianza en la gracia de Dios. Oración final. Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos por tu amor y por tu gracia, que nos sostienen en cada etapa de nuestro viaje espiritual. Te pedimos que nos des la dicha de vivir en la luz de la verdad y de estar siempre preparados para el encuentro contigo. Ayúdanos a resistir las tentaciones y a expulsar las tinieblas de nuestras vidas a través de la autoridad de tu Hijo, Jesucristo. Señor Jesús, te pedimos que nos guíes en nuestras luchas espirituales y nos des la fortaleza para resistir las fuerzas del mal. Permítenos experimentar la liberación y la paz que solo tú puedes brindar. Ayúdanos a reconocer tu autoridad y a buscar tu enseñanza en todas las áreas de nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y llénanos con tu luz. Ayúdanos a discernir la verdad en medio de la confusión y a vivir en la plenitud de la fe. Inspíranos a vivir en comunidad y a edificarnos mutuamente en el amor y la verdad. Dios de misericordia, te confiamos nuestras luchas y nuestras debilidades. Te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes en nuestro camino de fe. Que podamos vivir en la luz de tu verdad y ser testigos de tu amor y de tu poder en el mundo. Culminamos esta reflexión de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.